Buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión de esta semana. Es una sesión un poco, digamos, de principios básicos sobre ecografía y el uso de la ecografía, sobre todo un poco orientado a enfermería, ¿no? En estos, digamos, procedimientos nuevos que está entrando a participar la ecografía. Eso, la segunda parte la va a dar el doctor Pinos y la primera parte la daré yo, que es un poco generalidades, algo muy, digamos, general sobre el tema del ultrasonido. A ver. Bueno, actualmente la amplia disponibilidad de aparatos de ecografía en la UCI lo que está haciendo es que esta técnica se incremente su uso ampliamente, ¿no? En las unidades de terapia, bueno, en realidad en todas las unidades, ¿no? En todos los campos, y esto ha hecho que se desarrolle lo que se llama ahora la ecografía a pie de cama, que es lo que en los textos vemos como POCUS, que es Point of Care of Ultrasound, y esto, digamos, se ha desarrollado tanto estos últimos años, un poco por la mayor disponibilidad de los aparatos que tenemos. Es una técnica bastante, es una tecnología económica y bastante segura para el paciente. No hay determinados casos donde hay que tener cuidado con el tema de la intensidad de los ecos, pero en general es una técnica bastante segura, ¿no? A la fecha se podría decir que los procedimientos realizados por ecografía, actualmente los procedimientos realizados por los no radiólogos es muchísimo mayor ya que los procedimientos que realizan los radiólogos. O sea, se está viendo superado el tema de cantidad de procedimientos que anteriormente los realizaban los radiólogos exclusivamente, ¿no? La utilidad de esta técnica, bueno, pues podemos hablar de las ventajas, ¿no? La ventaja de la ecografía es que esto, los que lo usamos cada día, podemos ver que cuando uno hace la ecografía nos permite visualizar el punto de interés que tenemos, ¿no? Y además nos permite evitar estructuras adyacentes, sobre todo cuando hacemos las punciones, ¿no? Las punciones guiadas por eco, ahora, digamos, el tema de poder visualizar lo que estás haciendo, de poder evitar una estructura, como puede ser en el caso de una punción venosa, una arteria, y dirigirte y asegurarte de que estás en el lugar, pues esto ha cambiado radicalmente el procedimiento, ¿no? Por lo tanto, esto incrementa las posibilidades de que el procedimiento sea exitoso, disminuye también mucho el tiempo de procedimiento. De hecho, el hecho de tener que punzar varias veces, la profundidad de la punción, ¿no? Esto es una cosa que yo cuando empecé a hacer las punciones por eco me di cuenta de que en realidad la aguja muchas veces la tienes que penetrar muy pocos centímetros y anteriormente a veces uno pues lo penetraba y al no ver introducía mucho más la aguja, ¿no? Y por lo tanto también disminuye el tiempo de las complicaciones, el número de complicaciones, ¿no? Entre las aplicaciones, pues la ecografía actualmente no hay dudas que en la colocación de accesos venosos es el gold estándar, ¿no? Digamos, esto de aquí en adelante, bueno, digamos, ya ahora mismo cada vez se usa más o prácticamente casi todo, más de un 80% probablemente de las vías se colocan por eco, pero es un estándar de calidad. Sin embargo, la mayor disponibilidad de la ecografía ha hecho que podamos emplearlo en otros procedimientos. Bueno, Armando va a hablar de algunos. Bueno, esto es la paracentesis, obviamente, ¿no? El tema de la toracocentesis. Y una cosa que, bueno, que nosotros no hacemos, no sé si los anestesistas tienen experiencia en la realización de punciones lumbares, ¿no? En la localización de los espacios intercostales y todo esto con la eco. Nosotros no lo hacemos servir habitualmente, pero bueno, se ve que también por anatomía. Vale, vale. Bueno, digamos, el tema de poder visualizar, la orientación y todo eso se ve que ayudaría de mucho, ¿no? Con respecto a los principios, el ultrasonido, pues, digamos, es importante saber un poco del tema este. No de forma profunda el tema de la física de los sonidos, pero al menos saber de la tecnología que estamos utilizando, ¿no? El sonido, pues, viaja a través de distintos medios, aire, líquido, sólido, ¿no? A nivel diagnóstico, lo que nosotros usamos son un rango de frecuencias en el diagnóstico. Van a ver que las ondas vienen con distintos números y cada sonda tiene una aplicación distinta.
El rango de sonidos es entre 2,5 a 15 MHz. Digamos, nosotros escuchamos en un rango de 20.000 más o menos ciclos por segundo, perdón, y estos son 2,5 a 15 millones, o sea, esto no, digamos, está fuera de nuestro rango de escuchar, ¿no? Lo que hace el transductor, emite una onda y además de emitirla también la recibe. Y esa recepción de la onda es la que finalmente la convierte en sonidos, ¿no? Perdón, en imágenes. Tres conceptos básicos nada más sobre el tema de los sonidos, porque tampoco es una idea ser tan profundo en esto, es hablar de la impedancia, ¿no? La impedancia es la resistencia que hay a que el sonido, digamos, atraviese estructuras. Por ejemplo, un ejemplo de cuando uno hace ecos, la mayor impedancia existe en el hueso, ¿no? Cuando tú quieres atravesar hueso o aire, digamos, es lo que hay, no puedes ver nada, es impenetrable a los sonidos, eso tiene muchísima impedancia, es la resistencia al pasaje de la eco. Y lo que tiene menos impedancia es el agua, ¿no? El agua pues deja pasar los ecos y tú ves una estructura negra o oscura en la eco, ¿no? Pero permite pasar, digamos, la onda eco y se puede ver lo que hay detrás. En el caso del hueso, por ejemplo, no, se genera directamente una sombra acústica, ¿no? Después está, bueno, este es un ejemplo de la impedancia, acá vemos, esto es un pulmón, ¿no? Esto de aquí es un espacio intercostal que deja pasar el eco y aquí tenemos el hueso donde se ve directamente la sombra y no vemos un pasaje de la onda. Después tenemos la atenuación es muy parecido a la impedancia, pero bueno, en realidad el sonido pasa, pero lo que pasa es que a medida que va atravesando los tejidos se va atenuando, ¿no? Esto tiene que ver un poco también con la resolución, pero bueno, se la denomina pérdida acústica, ¿no? Otra vez, el aire y el hueso son los que tienen mayor atenuación, los que no permiten, digamos, directamente cuando el sonido trata de atravesarlos, los atenúa, ¿no? Y el agua es el que tiene la menor atenuación, ¿no? En este caso, bueno, acá simplemente quise poner el ejemplo de 3 hígados, estos son hígados grasos, donde tenemos aquí que aquí hay mucha atenuación, que prácticamente vemos como el sonido va perdiendo definición a medida que atraviesa el tejido y aquí hay poca atenuación. Y por último voy a hablar de la ecogenicidad, que la ecogenicidad es lo que hablamos de cuando describimos una eco, hablamos de algo hiperecoico, por ejemplo, cuando lo vemos muy brillante como el calcio, cuando uno hace una ecografía, un ecocardio, pues cuando ve una estructura como fibrosis, calcio, lo ve como muy brillante, se dice hiperecoico. El hipoecoico es aquellos que tienen menos intensidad de brillo, son los grises, y lo anecoico es aquello, lo negro, como es el agua, que no tiene directamente ningún brillo, ¿no? La definición de isoecoico existe, pero se refiere a dos estructuras vecinas que no tienen diferencia de ecogenicidad. Acá simplemente puse un gráfico de lo que es algo ecogénico, como que lo vemos muy brillante, hipoecoico, digamos, un color gris, pero se distingue de lo alrededor, el anecoico, que es lo negro, totalmente no hay eco, y esto es lo isoecoico, ¿no? Se pierde con la estructura adyacente. Y voy a hablar un pelín de esto, de lo que se llama novología, cuando uno lee algo de esto, de la parte técnica del eco, que son los botones, ¿no? Que a veces uno ve tantos botones y uno, digamos, a veces conociendo mínimamente para qué sirven, puedes hacer que una imagen, puede ser una cosa que dice, es que no veo nada, a ver algo, ¿no? O pensar que no hay ventana, pero en realidad lo que tienes es mal seteado o mal programado el tema de los botones. Entonces, por un lado tienes el tema de la ganancia, ¿no? La ganancia es importante, en el caso de nuestra eco está ubicada, a ver si lo puedo mirar, bueno, a este nivel, bueno, acá no puedo ver con el mouse, pero bueno, la ganancia lo que nos permite es, desde ver una estructura totalmente negra y oscura, a poderla ver muy luminosa si le ponemos mucha ganancia, en realidad es un término medio, ¿no? Como para poder distinguir las estructuras. Si tú te quedas sin ganancia, pues no ves nada, y si le pones mucha ganancia, lo ves todo blanco, ¿no? Siempre uno tiene la tendencia al inicio, cuando uno empieza a hacer eco, es de darle mucha ganancia porque quiere ver algo. Pero después, bueno, lo ideal es un término medio, ¿no? Después está el tema de la profundidad. Esto siempre te lo recalcan mucho la gente que hace ecos, que es
o sea, no hay necesidad de ponerle la máxima profundidad en una intención de querer ver todo. Uno tiene que poner la profundidad necesaria para lo que uno quiere ver, ¿no? Si uno quiere ver una estructura superficial, pues 1 o 2 centímetros de profundidad ya está bien. Y si uno quiere ver una estructura como el corazón, pues puede tener que ir a 15, 14 centímetros. ¿Por qué esto es importante? ¿Y esto por qué lo recalcan tanto? Porque cuando tú pones mucha profundidad, lo que estás es desperdiciando ecos en cosas que no quieres ver, o sea, en la parte posterior que no te interesa, como en la primera figura, que se ve, o sea, digamos, el corazón, ahí entran 2 corazones, ¿no? No hace falta. Entonces se desperdician los ecos y pierdes definición de imagen. Siempre, digamos, la profundidad adecuada a lo que yo quiero ver. Esto es el zoom. El zoom, bueno, eso también existe entre digamos, los dispositivos que tiene la Eco, que es darle un poco más de zoom a la zona que nos interesa. Tener en cuenta que el zoom no aumenta la calidad, lo que aumenta es el tamaño, pero no aumenta la definición de la imagen. Solamente, o sea, tú primero tienes que preocuparte en tener una buena imagen y después le das el zoom, pero no aumenta la calidad de la imagen en este caso. Y esto es otra cosa que también no se ve que está en la Eco, pero bueno, uno mucho no lo usa, que es el tema de estas, que parece un ecualizador que está al lado de la Eco, que se llama Time Gain Compensation, que lo que hace es una ganancia, como quien dice, secuencial de profundidad, ¿no? O sea, en esta primera imagen vemos donde el ecualizador de alguna forma está recto, ¿no? Y vemos una imagen negra, decimos, mala ventana, busca, pero quizás simplemente poniéndolo de forma adecuada el ecualizador, que lo han puesto como en un diagonal, ven cómo la misma imagen mejora sustancialmente. O sea, no es un tema de que no hay ventana, no es un tema de la ganancia única, que es la que hable primero, sino también es hacerla de forma secuencial. Estas cosas te permite hacer el aparato. Todos los aparatos en general lo tienen, porque podemos pensar que el ecógrafo pequeño que usamos para vías, para accesos vasculares no lo tiene, pero sí lo tiene en forma digamos, en la pantalla, ¿no? No necesariamente ves un ecualizador, sino también lo puedes ver en la pantalla. Después, ¿qué más iba a hacer? Iba a decir, sí, los procedimientos ecográficos, quise hacer una división de cómo se usa la ecografía en los procedimientos. Esto porque vamos a ver que los procedimientos pueden ser asistidos por ecografía o guiados por ecografía. ¿A qué se llama un asistido por ecografía? Esto lo hacen bastante los cardiólogos. Los cardiólogos cuando drenan, digamos, derrames pericárdicos, ellos primero marcan con la ecografía dónde tienen que punzar y después punzan, pero no se guían con la ecografía. No, esto se llama, digamos, asistido por ecografía. Y se denomina guiado por ecografía cuando uno lo usa en tiempo real, ¿no? Como cuando uno hace una punción. Después quiero hablar de los traductores y ya estoy terminando. Tenemos 3 tipos de traductores. Nosotros en la UCI pues, contamos con todos, felizmente. Tenemos el transductor lineal, que es el que usamos para las vías vasculares, que es un transductor que van a ver que tiene un numerillo allí, que es siempre un número más de 10, es alto, que es alta frecuencia. ¿Qué quiere decir alta frecuencia? Alta frecuencia es que tiene, digamos, una gran cantidad de ondas, produce una gran cantidad de ondas, pero esto le hace tener una alta resolución, pero poca penetración, ¿no? Esto es para colocar vías, para poder ver zonas superficiales, pero con alta definición. La desventaja es que lo que tiene es que no, al ser una alta resolución, no atraviesan los tejidos y no puedes ver cosas que están más allá de los 7, 8 centímetros, ¿no? Es ideal para los accesos vasculares. Esto lo tenemos, digamos. También tenemos el transductor convexo, que es un transductor que tiene una potencia más baja, digamos, tiene una frecuencia más baja, perdón, pero tiene una mayor penetración, ¿no? Esto se usa sobre todo en las ecografías torácicas, abdominales, ¿no? Y por último tenemos el sectorial, que es el que usamos para el ecocardio, que también tiene una baja frecuencia, pero tiene una alta penetración, ¿no? En este caso es ideal para los estudios cardiológicos. Ya estoy terminando. La muesca. Esto también es importante porque a veces uno se pierde en la pantalla de qué lado está, del lado derecho o del lado izquierdo. Todos los ecógrafos tienen al lado una muesca o una luz que
está en coordinación con un punto o una señal en la pantalla que te dice de qué lado estás, del derecho o del izquierdo. Es importante porque los cardiólogos tienen la muesca del lado izquierdo y los radiólogos lo suelen poner del lado derecho y uno se pierde en el tema de la orientación. Y bueno, nada más quería 3 mensajes nada más, que digamos es necesario el conocimiento de algunas cosas básicas sobre el tema del ultrasonido y la ecografía para mejorar el tema de las imágenes, ¿no? La elección del traductor pues va a depender de lo que vayamos a hacer, si va a ser un acceso o no, de lo que uno vaya a hacer. Bueno, eso, lo que decía, lo de seleccionar bien la profundidad de la imagen para no perder ecos y conocer un poco el tema de las grandes, de las distintas ventajas que puede tener mover la neurología que dicen, ¿no? Bueno, ahora va a hablar el doctor Pinos. Muy buenos días con todos, con los presentes y aquellos que estamos retransmitiendo. Muy agradecido por esta oportunidad de presentar pues, una mejora para la atención. Peter, bien. Un poco porque pues, vamos viendo que la ecografía es una ayuda más para la mejora del tratamiento de nuestros enfermos y, como digo, cada vez los centros lo van aplicando cada vez más. Y es mejor hacer una técnica con la debida comprobación que nos permitirá ahorrarnos complicaciones y tiempo en la atención. Si pasamos a la siguiente, los principales que vamos a hablar de 2 técnicas, las más utilizadas y las que están dando un poquito auge a esto. Es verdad que con el COVID ha ganado mucha más ganancia, sobre todo la primera que vamos a hablar, que sería la colocación de la sonda nasogástrica. Un poquito, pues lo que digo, un procedimiento muy común en UCI. Estamos hablando que la medida para comprobación, la mejor que tenemos al alcance es la radiografía del tórax, no es la gold estándar, porque el gold estándar es una TAC que nos diría dónde está la sonda nasogástrica, pero a todo paciente que se coloca una sonda no le hacemos un TAC. Y otras medidas que se han utilizado, que es la auscultación, la medición de la capnografía a nivel de la sonda, la medición del pH y la visualización a través de la ecografía, que es un poquito lo que vamos a hablar. La siguiente. Bueno, un poquito es esto. La comprobación que usamos nosotros en UCI es un poquito la auscultación primero, que para eso pues nos llevamos a nivel abdominal y hacemos la bocanada de aire. Y el segundo, pues la radiografía de tórax, que nos dice exactamente dónde está, ¿no? Es un poquito las imágenes están maximizadas, porque la otra, pues, como ves, hay aire a nivel hepático, pero que es otra cosa. Siguiente. Pues esto, el procedimiento, lo normal, ¿vale? La preparación y la medición, pues como es un procedimiento que ya se llega haciendo, pues no voy a hablarlo ni hacer ningún punto, pero un poquito hablar, ¿no? Que primero se hace la medición, se tiene que tener todo el material previsto previamente y sobre todo lo que vamos a iniciar es el control con la ecografía. Siguiente. Pues es eso, nos vamos a basar en 2 ventanas o 2 visualizaciones y además con 2 sondas, ¿no? Estamos hablando que a nivel del cuello vamos a utilizar la sonda lineal, ¿no? Que es la que tiene mejor penetración en tejidos superficiales y lo vamos a colocar. Ya habló Peter de la muesca, que nos ayuda muchísimo. En este caso, aunque lo vaya repitiendo, la muesca se tiene que dirigir a la derecha del enfermo, ¿vale? Con eso lo que veremos en las imágenes va a ser lo que está a la derecha, va a ser izquierdo, ¿vale? Entonces, el punto de referencia es que la muesca tiene que ir a la derecha del enfermo y la ventana se realiza en la parte media del cuello, justo en el centro. Como veis, lo que vamos a buscar pues, es esta ventana, es esta visión que lo primero que vamos a ver es la luz traqueal, que como dijo Bider, el tener aire dentro aumenta la impedancia e impide que podamos ver detrás de esto. Vemos un poquito lo importante que es el interfase, el aire con la mucosa, con el cartílago es un poco más brillante, se vería a los 2 lados los vasos, las arterias carótidas, y sobre todo al lado izquierdo en este caso, por donde baja el esófago, que sería el lado derecho de la pantalla, vemos el esófago, como veis, un poquito marcado en la imagen de la derecha para nosotros de la pantalla. Siguiente.
La ecografía abdominal, vamos a utilizar la sonda convexa porque necesitamos mayor penetración y además al haber más aire intestinal pues necesitamos pues un poquito mejor penetración y un poco lo que vamos a hacer es lo mismo. La muesca tiene que estar dirigida a la derecha del paciente a nivel del epigastrio, subsifoideo preferiblemente y dirigido un poquito hacia arriba y hacia la izquierda del enfermo. Pues eso es un poquito aquí querer destacar que es más difícil por lo que te digo, el contenido de aire, que tanto de aire como grasa, que un poco, que es lo que dificulta al final la penetración y nos empeora un poco la ventana que estamos realizando. Siguiente. Bueno, el procedimiento como tal, como digo, lo que se realiza es, como dijimos, ecoguiado, ¿no? Es el paso, una vez que colocamos la sonda lineal a nivel del cuello e iniciamos el procedimiento, vemos su paso a través del esófago. Como veis, está marcado la zona del esófago, un poco a la izquierda, a la derecha, perdón, agrandado. Y el siguiente tenemos un video para un poquito pasar, vemos cómo pasa. ¿Vale? Como les dije, a nivel del centro del cuello, lo pones, como veis, lo podéis. Lo podéis repetir, como veis, ¿no? Tenemos la tráquea que está en el centro, nosotros estamos en el punto medio, a la derecha y abajo, veis cómo pasa la luz, que es el paso de la sonda. ¿Vale? Un poquito, pues esto, la dificultad de la cámara. ¿Ves? Ahí. Es como cambia la sombra del elemento forme. Siguiente. Luego de eso es la comprobación a nivel de estómago, ¿no? Cambiamos de sonda, conectamos la sonda convexa en el mismo sitio que habíamos dicho antes y lo mismo. Siguiente. Y se puede, para ver en tiempo real el paso. Esto es un poquito mejor la definición porque es un estómago lleno que nos permite mejorar la visualización y como veis la sonda en el estómago. Entonces es esto. Pues esto. Siguiente. Bueno, sí, este es un video en un estómago con mayor impedancia, es decir, más grasa corporal y más aire, pero podemos ver el elemento forme, que es el brillante, que es la sonda. ¿Vale? ¿Es desde aquí? Sí, se fue de otro. Al final es buscar la ventana. Lo ideal para que te sepas a dónde estás dirigido es que todo sea, la muesca sea a la derecha, pero ahí, como te digo, preferiblemente dirigido hacia el lado izquierdo del enfermo y un poquito hacia arriba, que es un poco donde buscas la ventana. Al final es buscarse el punto medio. ¿Qué evidencia ha llegado a hacerse hasta ahora? Como digo, ha dado mucho repunte el COVID, ¿no? La incapacidad de movilizar a los pacientes, la incapacidad de tener inmediatamente una placa de rayos por todos los procedimientos que lleva, pues ha hecho un nuevo auge. Pero sobre todo esto es un estudio del 2015 del ASPEN, que es una serie de 56 pacientes donde hacen la colocación de la sonda nasogástrica ecoguiada. Ellos ven que la ventana a nivel de cuello se puede ver en 53 de los 56 enfermos, o sea, una muy buena cantidad, solo 3 pacientes se quedan fuera, y de esos 53 enfermos que se pudo ver el esófago a nivel del cuello y que luego se vio el paso de la sonda, un solo de ellos no se pudo ver a nivel del estómago. O sea que un poquito el procedimiento va bien y lo recomiendan como una ayuda extra. Como digo, no sigue siendo el gol estándar. Siguiente. Pasamos a 2016, que hay uno de los pocos metaanálisis, que son 5 estudios, un poquito lo que hablan son 3 estudios en esta hospitalaria y 2, uno de ellos en una UCI de trauma y otro en una UCI clínica, sobre todo de neurocríticos, con 420 enfermos que buscan un poquito saber. Ellos ven que la sensibilidad que tiene la colocación de la sonda nasogástrica con la eco, hablando solo en el cuello, es del 92%, que la realización únicamente a nivel del abdominal es del 73%, baja mucho, ¿no? Por la dificultad de la ventana y de la sonda. La especificidad en lo que es en la sonda a nivel del cuello es muy baja y sobre todo no tiene los intervalos de confianza. Al final lo que concluyen es que con todos estos pacientes
el decirnos que la sonda está en el sitio con la ecografía tiene una alta probabilidad de estar en el sitio, pero cuando no la vemos, no nos puede decir dónde está la sonda. O sea que, pues eso, si no la vemos, no podríamos decir que esté o no esté, pero la capacidad de decirnos cuándo la vemos, pues la capacidad de acertar es alta. La siguiente, y por último, un poco en este estudio, que son 50 enfermos, perdón, que se intenta estudiar la capacidad de acertar combinando técnicas, ¿no? Lo que hacen es, todas las comprueban con radiografía, ellos ven que realizándola con ecografía a nivel de cuello, una capacidad de acertar del 92%, cuando suman ecografía, cuello, abdomen y sobre todo paso de contraste, que es decir, que paso de aire y vemos con ecodoppler al sitio abdominal, sube al 97%. Y con esto sumado a la auscultación, pues casi tiene la capacidad de acierto del 100%. Entonces, un poquito informar que conforme combinemos técnica, nuestra capacidad de acertar y decir que está en el sitio es mayor. Siguiente. No, puedes pasar. Esto esto lo quise poner aparte porque hay una recomendación de que se puede hacer, comprobar lo que estemos en el sitio con suero agitado, que sería un poco de suero salino más aire. Un paciente despierto pues conlleva menos riesgos, pues estamos hablando de un paciente intubado en el que si ponemos agua a nivel de la vía respiratoria, pues estamos haciendo una aspiración. Entonces eso, lo que recomienda, pues no recomienda como tal, pero muestra en la Sociedad Española de Cuidados Intensivos, habla de un paciente que se hizo con paso de aire y vigilancia con ecodoppler, que son las imágenes que vemos. La siguiente, entonces eso, una vez que esté colocada la sonda, para comprobarle, le dan la bocanada de aire y en vez de auscultarlo, con el Doppler color y vemos el paso del aire. Entonces, esto es un caso presentado de la Sociedad Española como una recomendación más para completar, para saber en qué sitio estamos. Siguiente. Eso un poquito al hablar de ecografía, a nivel de lo que sería la colocación de la sonda nasogástrica. Ahora un poquito la sonda urinaria, lo mismo, un procedimiento muy común tanto en esta hospitalaria como en UCI. Las indicaciones ya están más que vistas, el procedimiento pues no cambia nada en lo que es el cuidado de la asepsia y antisepsia del procedimiento. Lo único que vamos a ver es un poco lo que sería el estudio del abdomen previo para saber si hay retención urinaria o no, y luego dirigido cuando estemos dentro de la sonda dentro de la vejiga. Siguiente. Pues es eso. Aquí lo mismo. Aquí solo vamos a tener una ventana, pero vamos a utilizar la sonda convexa. Y sobre todo son dos puntos que vamos a visualizar. Es a 2 centímetros de la sínfisis pubiana en dirección posterior y son dos ventanas las que queremos ver. La siguiente. Que sería con la muesca dirigida hacia la derecha del enfermo en sección transversa. Y la siguiente ventana es girando perpendicularmente a la visión anterior, es decir, de manera vertical, con la muesca dirigida cefálica, es decir, hacia la cabeza del enfermo, y podemos hacer una valoración completa de lo que sería la vejiga. Es un poquito maximizado. Siguiente. Un poco lo que digo siempre, antes de colocación de una sonda te piden una evaluación previa. Esto es una ecografía abdominal en el lado derecho de un hombre, maximizado por supuesto porque es una próstata aumentada de tamaño, porque es lo que se está viendo, y en el lado izquierdo el receso vaginal, que es lo que veríamos en el caso de las mujeres. Siguiente. Pues es eso. La evaluación previa, ¿qué nos sirve? Para decirnos la cantidad de orina que podemos encontrarnos, ¿vale? Lo que se hace es una medición tanto en modo transverso como en vertical de 3 dimensiones, multiplicando las 3 por 0,75, nos dice más o menos los centímetros cúbicos de orina que se estima están dentro, ¿no? A partir de los 100 es donde de momento se podría obtener orina al colocar la sonda. Siguiente.
Bueno, esto otra visión directa de ya le ha colocado una sonda urinaria, inflado el balón y lo que podemos ver, ¿no? Esta es otra ventana que nos permitiría para comprobar que la sonda está en su sitio y sobre todo cuando tenemos estos pacientes que hacen anuria de manera súbita y queremos saber si es o no la obstrucción de la misma, pues podemos ver, ¿no? El elemento Forbe, que sería el balón de la sonda urinaria, que se observa o se grafica correctamente en la ecografía, que además puede dejar un poco de sombra dentro de la vejiga, en el mismo punto que hacemos la ventana. Siguiente. Eso es un poquito la visión directa de, una vez colocado el procedimiento preparado todo el procedimiento para la sonda urinaria, dejamos la ecografía a nivel de la sínfisis pubiana de modo transversal con la muesca hacia la izquierda y vamos viendo en directo cómo pasa la sonda. Pues eso, un poquito lo que quería transmitir. Poquita cosa más. Sí, hay dudas, preguntas. ¿Para mí o para...? Sí. ¿Hay algo escrito sobre la colocación de sondas nasoionales por la ECO? Hay casos, de lo que vi, hay casos de revisión de 2 que se pueden hacer y se pueden ver y sin necesidad de hacer endoscopio. La cosa es que con los movimientos pues se tendría que hacer a 2 manos, pero lo que poco que he visto es que es una alternativa para hacerla. Se puede hacer, o sea, se puede ir viendo. De la colocación, ¿no? Que sí. Cuesta y tenemos que tratar la claro, pero como es... Sí, se podría hacer con la ECO o a nivel más abdominal es más complicado, ¿no? Porque claro, dependiendo del paciente. Si es un paciente obeso con mucha distensión abdominal, aire y grasa son los enemigos número 1 de la ecografía. No podríamos ver nada. Un paciente delgado, dependiendo de las características, se puede hacer, que es un poquito... no he querido entrar en ello porque es un solo caso que lo han presentado, que ha sido efectiva, pero es un caso y como te digo, ya va un poquito muy operador dependiente porque es una ecografía abdominal, saber discernir dónde estamos, en qué parte del intestino. Pues ya te digo, con buena ventana se puede hacerlo, que es lo que presentaron, pero como tal no hay estudios, no hay casos, no hay series de casos ni siquiera para presentar. Ya te digo, de esto me salieron 2 casos específicos de la gente delgada con características adecuadas que no estaban intubados. Los enfermos típicos de colocación de nasoionales son las pancreatitis que tienen esta distensión, este colon transverso muy distendido. Sí. Pero sería... No, sería una oportunidad de intentar. Y demás, es complicado. Aparte que tiene varias. Sí. No, podríamos saberlo y revisarlo. No lo he revisado, pero en verdad, ya te digo, de lo poco que encontré, de manera indirecta, ha sido 2 casos. Lo presenta como una alternativa, pero como te digo, pues eso tendríamos que revisarlo. Como sé un poquito revisando de esto, que hay que hacer cambios de posición del paciente, pues eso, por eso digo, tendríamos que llevar... Es una cantidad de personal mayor por el hecho de que hay gente que tiene que moverlo y el de la ECO y además el que está colocando, pero bueno, se puede hacer. Bueno, revisar la información que hay, las alternativas del procedimiento y usarlas. Què creus que hauríem de fer amb la sonda nasogàstrica? Perquè ara ho posem mecànicament, no? Amb la xeringa i a vegades fem placa, no sempre. No? Us atreviríeu a aconsellar alguna cosa que haguéssim de fer a la pràctica clínica de cada dia? És a dir... Bueno, yo creo que el paso por el cuello, que es un poquito lo que más certero nos da y que es un poco lo que nos da más tranquilidad de saber dónde estamos. Lo otro es medimos siempre la distancia de manera externa. Yo creo que es lo mejor saber qué estamos pasando. Ya al saber que pasas por el esófago, que se podría hacer en todos los pacientes, ya te quitarías de encima. Por supuesto, en los que tienen ventana, te quitarías el hecho de que no sabes a dónde estás yendo. Sí. Luego lo compruebas por el aire y ya está. Sí. Però això no ho tenim estandarditzat, no? No, però... Mecànicament inflem, no? L'inflem i ja està, i a vegades fem placa, a vegades no, i bueno, i el mateix món ho tinc. Hemos tenido, sí. Vull dir que potser, no sé... Entiendo que la eco a nivel del cuello es mientras le estás pasando. Entonces, estos pacientes normalmente cuando los pasan, ¿no? Como que en enfermería es lo que creo que les ponen el cuello un poco en flexión. ¿Cómo lo haces poniendo la eco y el cuello en flexión? Normalmente, digamos,
esto habría que ver, ¿no? No Sí. le queda más del lado izquierdo. Claro, sería el lado izquierdo del enfermo. Ya, Claro. quiero decir que no sé si con... No, tengo una enfermería, es decir, como vosotros no cortáis un poco el enfermo un poquito para adelante, entonces, ¿cómo le metes la eco ahí? Ahí entra, no, es que no estás quitándole el cuello. El problema es lo que dije, pues... Doblado el cuello, Claro. no veo dónde ponerlo. Claro, esto se hace hasta en pacientes despiertos, ya te digo, el paciente despierto no lo flexionas hacia el cuello, ¿no? Claro. Es decir, no sé si hay algún vídeo que hayáis visto cómo se mete la eco, porque claro, yo las veces que he visto no, al enfermo que tienes que estar despierto le dices más que traves y entonces no le haces tanto la presión en el cuello. Al paciente que tenemos sedado, se le hace la presión en el cuello porque facilita que se vaya a la vía digestiva y que no es un poco la vía, ¿no? A él, pues, el movimiento por el que se hace. Entonces, quizás en el despierto sí que lo veo más fácil porque el paciente te colabora y traga y entonces uno le tiene que hacer la presión del cuello, pero un paciente sedado que no te colabora, ¿no? Es decir, yo tenía entendido que se hacía la presión por eso, porque cuando te colabora es más fácil. Yo entiendo que son maniobras que están empezando a usarse más y que bueno, cada vez la gente, o sea, no hay gente con mucha experiencia, ¿no? Y entonces, como todo, ¿no? Yo creo que empezaron a poner y encontrar la utilidad y la forma de hacerlo. Digo, pensaba yo cuando empecé hablando de ponerlo de forma lateral en el cuello, porque digamos que los ojos están regulado, ¿no? Y digamos, si hace esta maniobra de ecografía de forma lateral, se puede hacer tranquilamente. Pero bueno, esto es ponerse a hacer y ver, ¿no? Lo que sí es cierto es que nos vamos a encontrar que cada vez más se usa la ecografía para todo, ¿no? De seguridad. Y eso porque es un estándar de calidad y de seguridad y no quedarnos atrás en este tipo de cosas. No, i a més, per ser estrictes, no sé què recomanava el guia, d'això jo, però s'ha de fer alguna tècnica de comprovació abans de començar la dieta, no? Per exemple, llavors això, si va això va bé, t'estalvies la placa de referència, que són raios. Vull dir que... No es el objetivo de la técnica, ¿no? Claro. Que varía muchas cosas. De alguna manera nos podemos poner, ¿no? Un poco. De hecho, el tema de las comprobaciones radiológicas de las vías centrales, las vías que dicen que si tú haces una visión directa, un solo punchazo y no has tenido un tienes que hacer... No cabe. Sí, per això. Que aquí potser també arribarà, llavors, quan hem d'anar... Ara, a part de l'eco, creieu que després de posar la sonda nasogástrica de fer plaques de tothom? No se hace, ¿no? No, de tothom no es va. Solo cuando hay dudas, porque no queda claro del sistema abdomen o no. Las guías, no sé, no sé què se fa alguns usaran, ho revisarem. Sí, bueno, van a presentar el grupo de acción ficción, lo van a presentar porque a veces le dijimos bien. Vale. Bueno, poc per servir, perquè són coses que almenys jo estic molt obligats i que s'han d'anar i que sí que hem tingut algun disgust. Sobretot també per enfermeria més inexperta, però és normal, però vull dir que... Tuvimos dos complicaciones de neumotoras. Sí, pero no fueron comprobar la vía rayos, sino en el momento de ponerlo con el aire. Exacto, a la puntuación del aire. Claro, ¿no? Por eso de Claro, la clave es poder ver ahí un pequeño movimiento para ver el cambio de visión a nivel del esófago. Lo puedes hacer también, no necesitas hacer el paso directo de la zona. Con que veas el campo y ya está puesta la zona, solo puedes moverla. Paso por aquí. Sí, eso es lo uno. Lo otro es que puedes mover la sonda, pequeños movimientos pequeños y ver el cambio a nivel del esófago. Que también no necesitas que sea... Lo ideal es que todo sea visión directa, pero puedes luego comprobar el paso o la sonda en la...